El domingo pasado vimos que la lengua es semilla. Y como semilla es capaz de multiplicarse y dar fruto. Este fruto dependerá del tipo de semilla que sembremos. Sea bueno, cuando buscamos el bien y la honra del Señor y el bien de los demás, o sea fruto malo, cuando abrazamos todo informe negativo sin reservas ni escrutinio y lo pasamos así a los otros. Vimos también las características de un informe irresponsable y cómo este afecta la apreciación del receptor sobre un asunto o afecta la estimación del receptor sobre una persona o un grupo de personas. Vimos, pues, en ese aspecto que la falta de fundamento, la exageración de las circunstancias, la ridiculización de los actores y sobre todo la falta de verificación o validación de la información emitida hacen de un informe negativo. Un informe irresponsable. Vimos también que la lengua es otro de los miembros de la carne que posee una concupiscencia propia. Y que hay una sensación de satisfacción al expresar con la lengua lo que hay en el corazón. Y que el deleite y cultivo de esa concupiscencia, eso es amar la lengua. No poner freno a nuestras palabras, sino dejarnos llevar por el momento, por la emoción, por el calor de las circunstancias. Eso es amar la lengua. Las emociones, vimos, pues están involucradas en el uso de la lengua. Estas emociones se alían con la concupiscencia de la lengua y la mala disposición del corazón para que el informe que se entrega sea sacado de proporción. Estas emociones se alían con la concupiscencia de la lengua y la mala disposición del corazón para que el informe que se entrega sea influenciado e inflado o mezclado con mi opinión al respecto. Estas emociones se alían a la concupiscencia de la lengua y la mala disposición del corazón para que el informe que se entrega sea dicho en un lenguaje de injusticia y con un tono fatalista. Las emociones se alían a la concupiscencia de la lengua y a la mala disposición del corazón para que el informe que se entrega, al informe que se entrega se le incluyan sus conclusiones sobre el tema y una contaminante sugerencia a tomar acciones. Aquí está el amor a la lengua en todo su esplendor. Aquí está el amor a la lengua en toda su fuerza. Y como vimos, no quedará sin fruto. Pues, aunque pequeño el comentario, tiene grande potencial, tiene grande poder. Y veamos ahora, hermanos, el poder de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 6, será el texto del que partiremos en esta tarde. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 6. Todo el capítulo 3 de Santiago es una exposición del apóstol con respecto al tema de la lengua, hermanos, y particularmente he tenido que sacrificar
la disposición de su servidor a hablarles versículo a versículo de este capítulo, porque no poseemos el tiempo necesario para ello. Solamente vamos a ver muy rápidamente, como alguien llama abuelo de pájaro, el versículo 5 y el versículo 6 de Santiago capítulo 3. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Niños, ¿recuerdan cuál es el único poder que vimos que tenemos? Es el poder de la lengua. ¿Ya lo recordaron? Pero tengan en cuenta que este no es un poder positivo. Es un poder para la maldad. Porque como dice el verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es el poder de influenciar negativamente a otros con el uso irresponsable e irrefrenable de nuestra lengua, causándoles un gran daño, transmitiéndoles la contaminación que hay dentro nuestro y dejándoles tan contaminados como nosotros, o a veces más. Si quieres hacer un daño permanente a alguien, no lo harás con un puño o una patada. La lengua tiene más efectividad y poder para causar más daño y más permanente que los demás de nuestros miembros. Alguien dijo que el chisme lleva el objetivo de dañar, pero eso no siempre es cierto. Pues muchas esposas y madres amantes han dado informes irresponsables e incomprobados a sus esposos y a sus hijos, y estos, procediendo con respecto al informe recibido, han terminado en la cárcel o muertos en base al informe negativo recibido por una persona que los amaba y los estimaba. En cierto lugar o página cristiana leí que decía que el chisme, hermanos, es ese informe que lleva el objetivo de dañar a alguien. Pero hermanos, esto no siempre es así. Y podríamos añadir que probablemente en la mayoría de los casos no es así. No es que alguien dice: voy a contaminar a aquella persona con mis palabras. ¡Ahí voy! No, hermanos, no hace eso. Y algo más serio, peligroso, y que nos debe poner a temblar, es que ese daño de la lengua no se ejerce de manera voluntaria o con el objetivo de hacer daño, y no se ejerce únicamente a aquellos nuestros opositores o a aquellos que deseamos o desearíamos hacerles un daño, o a aquellos
con quienes no tenemos ninguna relación, sino que la lengua tiene tal poder que es capaz de dañar aún a los que más amamos y estimamos. Una madre no amará a sus hijos. Una esposa no amará a su esposo. Pero con su actitud irresponsable, su lengua irrefrenable, dando informes irresponsables y negativos a su esposo o sus hijos, habrá producido como fruto que estos o terminen en la cárcel o terminen muertos. Y esto es una realidad, hermanos. No es un ejemplo ficticio de algo que pudiera pasar. Esto ha pasado y muchas veces. Y en la vida literal, terrenal, hermanos, en la vida diaria. Madres que luego se lamentan de haberle dicho a sus hijos tal cosa de quien sea, porque su hijo ahora está en la cárcel por eso que le dijo, o está muerto. ¿Quería hacerle daño? Evidentemente no. Pero no conocía el poder de la lengua, subestimó el poder de la lengua y sobreestimó la capacidad de aquel que estaba recibiendo el mensaje. Dijo, yo creo que es muy maduro y no le va a afectar lo que le diga. Así que el poder de la lengua, hermanos, no estalla cuando se lleva el propósito de dañar únicamente. Esta poderosa dinamita estallará al ser encendida, lo queramos o no, y dañará indiscriminadamente a quienes estén cerca, sin importarles si los amas o no. Santiago nos dice, ¿cómo esa pequeña lengua, esa pequeña lengua que sale de la cabecita de un cerillito, es capaz de incendiar todo el bosque de la primavera? ¿Cuántos no querían causar eso? Pero la irresponsabilidad de dejar algún carbón allí encendido ha ocasionado que se encienda todo el bosque. Así, hermanos, la lengua es una dinamita que estallará indiscriminadamente y dañará a quienes estén cerca. A la lengua no le importa si usted ama a aquellos o no los ama. Y aunque pudiéramos poner muchos ejemplos, hermanos, de la vida diaria de nuestra época, con respecto a lo que dice Santiago, de cómo una pequeña lengua puede encender un grande fuego, y de cómo este es un mundo de maldad, y cómo contamina el cuerpo, y qué significa eso que inflama la rueda de la creación. Como les decía, me he resistido a hablar con detalle de estas cosas, solo lo vamos a ver muy brevemente por el tiempo, pero vamos a ver en la Escritura un ejemplo que me parece que describe de manera muy gráfica y muy acercada, muy real y fidedigna de las consecuencias y el proceso que Santiago nos ha mencionado sobre la lengua como un fuego encendiendo un grande bosque. Y este ejemplo lo encontramos en Números capítulo 13, en el versículo
en este momento vamos a leer del 27 en adelante. Números capítulo 13, versículo 27 en adelante. Ya leímos el capítulo 13 y casi todo el capítulo 14 hace un momento. En esta ocasión solo nos vamos a enfocar a partir del verso 27. Dice la Escritura, acuérdense, está hablando de los 10 espías, de los 12 espías que vienen de explorar la tierra, llegan y dice el verso 26 que les muestran el fruto que traían entre 2 personas de un racimo, un sarmiento de uvas, higos y granadas. 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. No les leí el 4. Y decían uno al otro, verso 4, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hasta ahí. Hermanos, este relato me parece que es uno de los relatos que nos describen de manera más clara el poder de la lengua, los resultados de un informe mal dado. Lo primero que comprobamos aquí es que una vez más podemos ver el poder destructor de la lengua y su efecto indiscriminado, aunque el informe sea comprobado y aún de primera mano. Porque noten una cosa importante: los espías no recibieron un chisme y lo transmitieron. No, ese no fue el caso. Ellos de primera mano fueron y con sus propios ojos observaron las cosas y vinieron y las expresaron. Así que este ya no era un teléfono descompuesto, como veíamos el domingo pasado. Este es un informe de primera mano. Y encima de todo, ojo,
es un informe requerido. Porque si ustedes se dieron cuenta en los versículos anteriores que leímos hace rato, Moisés les manda y les dice, reconozcan esto, fíjense si hay esto, si hay lo otro, si hay árboles, si no hay, cómo es la tierra, cómo es la gente, si las plazas están fortificadas o están asentados en campamentos, cómo está todo eso. Entonces, ellos vienen a dar un informe de lo que vieron de primera mano. Así que, hermanos, esto es más peligroso de lo que pensamos. Porque si un informe de primera mano y aún incluso requerido es capaz de producir este grande fuego como lo acabamos de ver, ¿qué será? Uno que es desinformado, de un teléfono descompuesto, y que nosotros no estamos seguros de que eso sea así. La lengua tiene un poder tremendo, hermanos. Por eso dice Santiago que es un fuego y que está lleno de maldad. Así que dejemos de subestimar, hermanos, el poder de la lengua. Dejemos ya de pensar que lo que decimos pasa inadvertido. Y de que la forma en que lo decimos en realidad no hace diferencia. Porque la hace y mucho. Y aun cuando se nos es solicitado que lo digamos. Pero continuemos analizando cómo fue que se encendió este grande bosque. Y veamos que la primera característica de este informe irresponsable que dieron los 10 espías es que es un informe con una injusta desproporción de los hechos. ¿Por qué es una injusta desproporción de los hechos? Porque tan solo la simple lectura, hermanos, nos arroja la situación. ¿En cuántos versículos tardaron en explicar lo bueno? Un versículo. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste y... Ahí ya llevamos medio versículo. Y ciertamente fluye leche y miel. Y aquí está el fruto de ella. ¿Y se dan cuenta? Aquí hay 3 frases. Ciertamente son 2 frases. Ciertamente fluye leche y miel. Y aquí está el fruto. Ahí está su informe. La parte positiva de su informe. Pero espérame. Todavía no te detengas a admirar lo grandioso de ese racimo. Todavía no cantes victoria porque todavía te tengo la mala. Ahí va la mala. Así. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Cuántas frases hubo ahí? ¿Se dan cuenta, hermanos, las circunstancias? Aquí ellos ya traen un corazón indispuesto. Y este corazón indispuesto lo primero que hace en este informe irresponsable es que le resta valor, le resta importancia a las cosas buenas y se enfoca, le hace un énfasis desmedido en las cosas negativas y malas.
Los espías de corazón pusilánime y ánimo fatalista menospreciaron las ventajas de la tierra y engrandecieron las desventajas del proceso para obtenerla. Y dijeron, sí, pues está bonito, ahí lo ven ustedes, el racimote de uvas y de granadas y de higos, pero espérate, mira que hay gente muy grande, ahí estaban los gigantes. Y hermanos, ese informe que se dio, fíjense que es muy sutil porque todavía no se están oponiendo abiertamente a ir. ¿Se dan cuenta? Todavía no dicen, yo no voy. Ahorita solamente están sacando sutilmente lo que hay en su corazón. Están restando la importancia a las cosas buenas y están engrandeciendo las cosas malas, pero ya tuvo un efecto. Esto no se quedó así. Hermanos, de esa misma forma, es el corazón del chismoso. Da muy poca importancia a las cosas buenas, a las cosas positivas, y se aboca en enfatizar las cosas negativas, por más mínimas que éstas sean, porque su corazón ya está indispuesto, y lo que quiere es mostrar su punto y lo que quiere sacar de adentro de su corazón. El hermano ha tenido un testimonio ejemplar por mucho tiempo y comete el grave error una vez de no querer comer ese día de cierta comida. Y entonces el que tiene el corazón indispuesto se agarra de allí y dice, ya ves, no quiso comer porque tiene algo contra mí. Todo el testimonio pasado se hizo pequeño para engrandecer una circunstancia pequeña. Pero notemos cómo el poder de la lengua de estos 10 espías, que solo necesitaron hacer un sutil énfasis en lo malo, para que se encendiese este fuego, produjo en los que lo oían. Dice el verso 30. Caleb entonces hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Este versículo, hermanos, pareciera o podría alguien pensar que es un versículo de transición o que ahí nos está explicando lo que pasa a continuación sin más que enseñarnos. Pero notemos que la frase delante de Moisés da la idea de la dirección de las palabras que había en ese momento. Para empezar, noten que Caleb tiene que hacerlos callar. ¿Por qué los tiene que hacer callar si todos hubieran estado tranquilos, serenos, escuchando el informe? Aquí estamos viendo, hermanos, que lo primero que ocurrió es que este sutil informe que estaba dando un sutil énfasis en lo malo, tuvo sus resultados. Los que lo oyeron, los que estaban allí reunidos, empezaron a hablar entre ellos. Lo percibieron, lo recibieron, y entonces fueron contaminados también y empezaron a hacer comentarios. Oye, pero pues si esto está así, entonces ¿para qué vamos? No, cuidado. Oye, Moisés, pues míralo, escucha lo que están diciendo. Y noten que esa frase delante de Moisés
nos da la idea de que los reclamos y las inconformidades que empezaron a brotar y que era producto de este informe, se estaban dirigiendo hacia Moisés. ¿Por qué no le reclamaron a esos 10 espías? Qué interesante es eso, hermanos. Los espías que dieron el informe negativo llegaron, sembraron su semilla, se lavaron las manos y todo se fue contra Moisés. Caleb tiene que levantarse y acallarlos a todos, porque ya se empiezan a encender los ánimos de los que lo oyeron. Lo recibieron, lo abrazaron y fueron contaminados. Y no conformes con ello, los versículos 32 y 33 nos enseñan la conducta típica del que ama la lengua. Pues no conformes con contaminar con sus palabras a los convocados a esa reunión, fueron a esparcir su basura entre toda la congregación. Miren cómo dice el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla. Notan que ya no es la tierra de los gigantes, ya no son ciudades fortificadas, ya no es gente de alta estatura, ahora es gente que traga a sus moradores. ¿Se fijan cómo escaló el comentario? Ese ya dejó de ser un informe objetivo y ahora ya está mostrando lo que tiene el corazón del que está hablando, la manera en que lo ve él. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, ¿se fijaron? ¡Todo el pueblo! ¿No dice que solo eran los hijos de Anac? Dice, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Todo? ¿Todos? El de Amalec, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, todos son de grande estatura. Y además, si no me crees, también vimos allí a los gigantes, raza de gigantes. ¿Cómo suena eso de raza de gigantes? ¿No suena como un pueblo de gente de gigantes? Pero la Escritura dice que solo había 3. ¿Se están dando cuenta, hermanos, de la situación? Esa es la conducta típica del que ama la lengua. Que no conforme con dar sus palabras alteradas, sutilmente enfatizadas en lo negativo, encima van y se lo quieren decir a todos y encima le ponen de su cosecha, decimos. El chismoso no está contento con desahogar la concupiscencia de su lengua con uno solo. Siente el deseo patológico de contaminar a otros con sus palabras. No quiere ser el único, no quiere ser la única que se siente así. No quiere tener que tratar con su pecado. Y, siguiendo la conducta satánica, no quiere consumirse solo por la contaminación que dejó entrar en su corazón, sino, como Satanás, quiere llevarse a cuantos pueda de corbata. No se quiere morir solo, no se quiere podrir solo, con el pecado y la contaminación que dejó entrar en su corazón. Quiere
compartirla con otros más. Y cuando ya encendió su fuego, ahora es el pastor el que tiene que apagarlo. Noten el capítulo 14, versículo 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Allí está ya la llamarada encendida, todo el bosque se prendió, hermanos. Toda la congregación gritó, ya no era solo aquel grupo de representantes que se habían reunido con Moisés, ahora se esparció el fuego de la lengua por toda la congregación. Y todo el pueblo lo creyó, lo abrazó, gritó y dio voces y lloró. Fatalistamente aquella noche. Y se quejaron contra los... Lean el 2. Y se quejaron contra los 10 espías que llevaron el chisme. Dice así. Espías malvados, ¿por qué nos traen chismes y nos contaminan el corazón? ¿Dijeron así? No, hermanos. Fueron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Qué interesante, hermano. El chismoso no procura apagar su fuego. Ahí lo deja y se va corriendo. Y ahí que otros lo apaguen. Y por lo general, es el pastor el que tiene que estar apagando ese fuego. Aquí vemos a Moisés y Aarón. Ahora ya con este grande problema que causaron, ¿quién? Moisés y Aarón. Estos que no refrenaron su lengua. Que no estaban de acuerdo en que se fuera a la batalla. Como vamos a ver más adelante, lo correcto hubiera sido que se hubieran guardado sus impresiones para ellos solos y hubieran dado el informe con toda justicia y verdad y sin hacer énfasis en lo que ellos pensaban que era más, no sé, peligroso o lo que sea, y dejaran que fueran otros los que decidieran qué hacer. El chismoso, el que causó todo este incendio, se fue corriendo. ¿Dónde están los espías ahora? Perdidos entre todas las llamaradas de la multitud. No piden perdón. El chismoso no hizo nada, en su opinión. Él solo dijo lo que vio. Él no le hizo daño a nadie. Pretendiendo amor por la verdad, dio riendas sueltas a sus emociones. Se dejó llevar por el momento. Solo le interesaba la satisfacción de su lengua y esparció el veneno. Así oímos a personas que hieren, ofenden, distorsionan, calumnian, matan, solo por la satisfacción de su lengua. Es cuando oímos nosotros, les oímos ser llevados por el calor del momento y decir frases como: te dije que esto no andaba bien. Sabía que no era el único en verlo. Se siente bien santurrón.
Ya me esperaba esto. Ya estoy harto de esto. Porque si se fijaron, aquellos espías ya dejaron el informe y ahora ya están sacando lo que hay en su corazón. Ya el informe ya pasó a segundo término. Ahora lo que importa para ellos es desahogar lo que hay dentro de su corazón. Y es así también como oímos frases como: nunca debí haberme casado contigo. O eres el peor error que he cometido en mi vida. O nunca vas a cambiar. ¿Nunca va a cambiar? O nunca vas a aprender. O ¡qué tonto eres! Nunca se te va a quitar lo tonto. O eres lo peor. O esto es una porquería. O esto es un basurero. O todo está mal. Todo está mal. O nada sirve. O esto ya no tiene remedio. Ya estoy hasta el gorro de todo esto. No soporto más. ¿Cuántos hemos dicho esas cosas, hermanos? Yo sí. Y lo digo con vergüenza. Cada una de estas frases fatalistas y muchas otras más tienen el poder de infundir en el interlocutor un estado de ánimo distinto al que tenía, dando inicio a lo que se puede convertir en un grande fuego. Son embestidas de espada, son granadas de mano que, aunque el que las dijo no lo quisiera, hieren, dañan, contaminan al que las escucha. Así que no vale eso de que es que lo dije porque estaba muy molesto. El daño ya está hecho. La granada ya explotó. Ya le jalaste, le quitaste la escoleta y la lanzaste. Y ya no puedes decir, ups, no sabía que esto explotaba. ¿Me están siguiendo, hermanos? Como decíamos la ocasión anterior, fracturan matrimonios, rompen amistades, se enemistan a los amigos, siembran el desánimo y la decadencia, dejan heridas profundas y siembran el caos en toda relación humana y también en la iglesia. El que da riendas sueltas a la concupiscencia de su lengua, escuchen, hermanos, no es muy diferente al depredador sexual. A ambos solo les interesa satisfacer su concupiscencia sin importar lo que le ocurra a aquel a quien usan para satisfacerse. ¿No es eso lo que hace el depredador sexual? No le importan las mujeres que toma, no les importa sus sentimientos, no les importa su vida siquiera, no les importa lo que les duela, lo que les afecte. A ellos solo les importa
satisfacer sus instintos, su concupiscencia. Y lo mismo hace el que ama la lengua. No le importa lo que pueda causar esas palabras en la otra persona. No le importa el daño. Lo único que le interesa es desahogarse y sacar todo lo que trae adentro. Así que no es diferente, en esencia. La concupiscencia de la lengua y el calor del momento nublan sus ojos para que no puedan ver que no todo lo que están diciendo es así, para que no puedan ver lo bueno que sí hay, para que no puedan ver o buscar solución al problema, para que no puedan ver el remolino que están formando y cómo por su lengua otros toman determinaciones drásticas sobre su vida y la de los suyos, como volverse a Egipto. Miren el versículo 3 y 4 del 14, ¿están ahí? Y decían el uno al otro. Bueno, el 3, perdón. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hermanos, yo creo que es demasiado probable que aquellos 10 espías no tenían el objetivo de hacer que el pueblo se regresara a Egipto. Tal vez en sus mentes ellos pensaban que se buscara otra cosa u otra forma de pelearlo, no lo sé. Pero una vez que la mecha de la bomba que es la lengua está encendida, hermanos, nosotros ya no controlamos los resultados. Eso ya está fuera de nuestro control. La lengua toma su poder propio y entonces empieza a consumir todo lo que encuentre a su paso. Y después del informe de estas personas, al final terminaron produciendo que otros dijeran, pues vámonos de regreso a Egipto. Ya estaban dando por muertas a sus mujeres y a sus hijos y estaban diciendo, ya todo está perdido. Ya nos derrotaron. Todavía ni siquiera habían planeado qué iban a hacer, todavía ni siquiera se habían preparado, todavía faltaba mucho para enfrentarse a la batalla y ellos ya habían dado por muertas a sus mujeres y a sus hijos. ¿Se dan cuenta lo que ese espíritu pusilánime y ese espíritu fatalista produce? Todo está perdido ya. Ya no hay nada que hacer. Y entonces, ¿cuál es la siguiente consecuencia? Pues si ya no hay nada que hacer, pues vámonos. Vámonos, hay que echar todo por la ventana. Este matrimonio ya no funciona. Esta situación ya no tiene remedio. Vamos a tirarla ya, vámonos. ¿Para qué le seguimos haciendo al cuento? ¿Para qué seguimos de hipócritas? ¿Para qué seguimos en estas cosas? ¿Se dan cuenta? Y al final, el informe de estos 10 que no controlaron su lengua
encendieron el fuego, terminó en una gran mortandad. Porque yo no sé qué habría sido mejor, si volverse a Egipto o lo que pasó. Y no les estoy invitando a que lo disciernan, porque cualquiera de las dos cosas, hermanos, es un daño producto de la lengua, del poder de la lengua. ¿Qué pasó? Bueno, luego Josué y Caleb intentan apaciguar al pueblo, hacerlo entrar en razón, pero cuando un fuego ya tiene llamaradas de 2 o 3 metros, hermanos, eso hasta los bomberos saben que ahí ya solo es paciencia y esperar que solo se mitigue y solo se consuma y que no dañe más cosas alrededor. Porque ya levantado a ese nivel, ya la situación es casi imposible de controlar. Josué y Caleb agarraron sus mangueras y empezaron a tratar de apagar el incendio, pero ya las llamas estaban muy altas y dijeron: vamos a apedrearlos. Ahora los malos eran los que querían hacer las cosas como Dios había mandado. Porque recuerden lo que dijo Caleb, verso 8, si el Señor se agradare de nosotros. ¿Qué había en el corazón de Caleb? Un deseo de buscar y obedecer a Dios. Y los tratan de apedrear hasta que, como ustedes leyeron hace rato, la gloria del Señor se manifiesta para impedir estas cosas, y el Señor habla a Moisés y le dice: voy a destruir a este pueblo que ya 10 veces me ha tentado. Y bueno, ustedes conocen la historia. Luego de ello viene una mortandad, y estos 10 que dieron estos informes negativos y que encendieron todo el fuego, murieron, cayeron delante del Señor, dice. Y luego que hubo esa mortandad, luego que estos y otros murieron, a continuación el pueblo dijo, al ver la mano de Dios castigando, dijo: sí, bueno, está bien, sí, vamos a ir a pelear pues como Dios dijo. Pero el Señor dijo, pero el Señor no había dicho: váyanse ya pues. Y según ellos, queriendo solucionar el problema que habían causado, se lanzaron a una batalla que Dios no mandó y fueron derrotados. Y murieron allí. Y en esa guerra, en esa batalla, murieron los últimos que no habrían de pasar el Jordán. Mira pues el poder que tiene tu lengua para dañar a otros. Mira el poder que tiene tu lengua para dañar la iglesia. Date cuenta de que este es un pecado tan sutil que podemos ni siquiera darnos cuenta de cuando lo alimentamos y lo practicamos. La mayoría de las personas que practican este pecado no se dan cuenta
Así que no subestimes el poder de tu lengua y no te sobreestimes a ti mismo pensando que los informes negativos no te afectarán. Porque no somos tan fuertes. Hace un tiempo hablamos sobre un poco del pecado remanente y veíamos cómo, hermanos, todos tenemos el grande potencial para el pecado, el que sea. Y todos tenemos el potencial, hermanos, todos, cada uno de ustedes, para dividir la iglesia y para destruir la iglesia. Lo tienen. Y a veces, aunque no quieran hacerlo. Porque como hemos visto, esto no se trata de voluntad, esto no se trata de intenciones. La lengua tiene poder propio. Es como si tuviera vida propia. Y hace y destruye. Y ni siquiera querías hacer el más mínimo daño. Dice Proverbios capítulo 25, versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así cuán hermosa es una manzana de oro y apreciable con figuras de plata en ella, así es la palabra que se dice con prudencia, con razonamiento, que se piensa antes de hablar, que se escoge incluso lo que se va a decir. Porque aún para reprender tenemos que refrenar nuestra lengua. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, mientras que la palabra de mentira es oscuridad y tropiezo. Aún debes, pues, cuidar, refrenar tu lengua cuando corriges y cuando eres corregido. Porque serás tentado a regresar lo que te dijeron, a defenderte y buscar en el otro otra cosa que creas que haya hecho. Si tienes impresiones negativas sobre otros hermanos, la inerrante Escritura te manda ir y decírselo a tu hermano estando tú y él solos. No a ir a decírselo a otro, ni ir a preguntarle a otro. Tenemos que ser conscientes del poder de la lengua, hermanos. Si tienes impresiones negativas sobre la iglesia o inconformidad, no debes decírselo a otros. Debes ir a las autoridades de la iglesia y expresarlo como eso, una impresión, y no como un hecho comprobado. Hay una diferencia entre decir, óigame, pastorcito, eso está muy mal y usted no está haciendo nada, a decir, pastor, hay algo que está cargando mi conciencia y no quiero pecar contra el Señor.
Ya intenté tratar con mi corazón antes de decirlo a nadie en absoluto. Corríjame si estoy mal, pero a mí me ha dado la impresión de que esto y esto. ¿Hay diferencia entre esas dos formas? En la última cristiana, la persona está consciente de su pecaminosidad y de que puede equivocarse, que se ha equivocado y puede equivocarse. En la primera, ni siquiera le pasó por la mente de que pudiera estar equivocado, de que pudiera haber apreciado mal las cosas, como el ejemplo que les puse alguna vez de aquella señora que estaba regañando al perrito que estaba detrás de la puerta. ¿O acaso no sabes tú el potencial que tiene tu lengua para destruir la iglesia? Así que, hermanos, tomemos determinaciones sobre nuestra lengua a partir de este momento. Si usted recibe un informe negativo de otro hermano que usted no necesita saber, esto es, que no es necesario para su crecimiento en gracia, para su edificación, exhorte a ese hermano o a esa hermana y envíelo a obedecer el mandamiento de su Señor Jesucristo. Que vaya y se lo diga a otro. Y ore por ellos y ore por usted mismo. Pues usted no es tan fuerte como cree. Usted no es tan fuerte para que no le afecte como cree que lo es. Ore, Señor, tal vez en mi carne o en mi corazón engañoso, yo no siento que esto me haya afectado, pero tú conoces mejor mi corazón, yo no lo conozco. No permitas que esto afecte mi corazón, que no permitas que esto afecte mi impresión y mi estima sobre tal o cual hermano o cosa o grupo o lo que sea. Así que, hermanos, tomemos determinaciones sobre nuestra lengua. Tomemos resoluciones y si alguien le quiere compartir una impresión negativa de la iglesia, reprenda a quien se lo envió y a quien se lo quiere dar y ore por él, pues actuó con ignorancia, con carnalidad y en desobediencia a la Escritura. Y mándelo con el pastor. Y ore también por usted mismo, pues usted no es tan maduro como piensa. Usted no es tan maduro como piensa que lo es. Y si no es capaz de reconocerlo, hermano, el Señor va a tener que humillarlo y mostrárselo, como dicen por allí, a la mala. Amado hermano, no dejes pues que el poder de la lengua te contamine. Moja tus vestidos en los ríos de agua viva que fluyen de Cristo y su Evangelio, y huye del poder de la lengua. ¿Saben ustedes que en un incendio, una forma para evitar que los daños sean más graves o severos, hay que tener la ropa mojada? Hay que encontrar una toalla mojada o mojarla, una cobija y echársela encima y salir corriendo de allí.
mojen sus vestidos en los ríos de agua viva que fluyen de Cristo y de su Evangelio. Reprendan a su corazón y echen fuera. No permitan que su corazón guarde malas impresiones, malos informes que no pueden ser corroborados con otros hermanos, y aun que puedan ser corroborados, hermanos, ¿cómo vamos a dejar que nuestros corazones sean inclinados por esas cosas para tratar de forma distinta al hermano o a la hermana? Huyamos del poder de la lengua. No la subestimen y no se sobreestimen a ustedes mismos. No son fuertes. No son maduros. Oren al Señor. Humíllense delante del Señor. Y Él nos levantará cuando fuere tiempo.